En este caso tenemos el L159 Alka, monoplaza checo, y hay dos versiones. Está la primera, la L159A, que es la de ataque, y está la L159T1, que es la de entrenamiento. Este avión fue introducido en el 2000, o sea que estamos siempre más o menos hablando de aviones de la primera década del 2000, concepto de diseño que no es muy antiguo, pero hay varios problemas. Este es el único avión que yo podría valorar comprar de segunda mano por el precio. Por el precio y sobre todo porque no hay una línea de montaje operativa. Es decir, la línea de montaje se cerró en 2017 y ya estaba cerrada anteriormente. Lo que pasa es que vino Irak y con un acuerdo para adquirir 24 de estos aviones, pues consiguió reabrir la línea. Entonces, bueno, habría 72 unidades fabricadas, de las cuales la República Checa tiene 34 en reserva, muchas de ellas en un estado bastante bueno, ya que solo operaron durante 20 años aproximadamente, por tanto podrían tener otros 20-25 años más de uso y operación, pero el problema de esto es que es un avión que no va a tener horizonte de mejoras, porque aunque venga ahora a Guatemala y le compre aviones nuevos, o sea, consiga reabrir la línea, no va a tener ya más mejoras porque hay muy pocos países que lo emplean, hay muy poca cantidad de aparatos y luego otra cosa, no te van a reabrir la línea para comprarle 4 aviones, eso no se va a hacer, eso no lo haría nadie porque es que no sale rentable abrir una línea de montaje para vender 4 aviones, no, tendríamos que estar hablando de una cantidad bastante grande, de por encima de los 20 aviones que se sale de presupuesto. Después también es importante, o bueno, por lo menos por curiosidad, señalaros que hay una empresa estadounidense civil que básicamente se dedica a tareas de entrenamiento para fuerzas aéreas y tiene 21 de estos aviones. Es la fuerza aérea de combate más grande del mundo civil. O sea que también se podría a lo mejor valorar la compra de alguno de estos aviones, aunque en este caso me parece que las condiciones operativas van a ser más o habrán sido más exigentes, por lo tanto las células estarán en peor estado. Al final se dedican a eso, a volar los aviones todos los días y a entrenar. Por tanto, yo descartaría los aviones de esta compañía. Pero en cuanto a las características, vamos a valorarlas. La velocidad máxima, que para mí me parece un aspecto clave cuando hablamos de aviones a reacción, porque ya buscamos otras cosas. Cuando hablamos de turbohélices, buscamos lo que sería más atacar a tierra, objetivos en tierra. Y cuando hablamos ya de estos aviones a reacción, pues vemos que son menos eficientes cuando se habla del ataque a tierra, especialmente cuando se trata de volar bajo, pero son más eficientes en el ataque, en el combate aire-aire, en la superioridad aérea. Entonces, la velocidad máxima es una de las características primordiales en el combate aire-aire, ya sea dogfight o combate aire-aire BVR, es decir, más allá del alcance visual. Y bueno, en cuanto a este avión, el L159 Alka, tenemos que tiene una velocidad máxima de 936 km por hora. Y aquí empezamos mal, empezamos bastante mal cuando hablamos de este tipo de aviones, porque si yo voy a pagar por un avión a reacción, si yo voy a pagar las cantidades que voy a pagar, pues lo que espero es que sea supersónico, para que me pueda hacer misiones de interceptación, misiones de policía aérea, misiones de control del espacio aéreo. O sea, ese tipo de misiones. Si yo voy a pagar más dinero, espero más del avión. Simple. Sobre todo que sea supersónico es lo que marca la diferencia. En este caso no lo es subsónico. 936 kilómetros por hora, si es verdad que ya tienes alguna capacidad de interceptación básica, pero ya la tienes. El problema es que Guatemala, ya digo, es uno de los países más grandes de Centroamérica. Y por ejemplo, este avión en El Salvador sí lo podía hacer con mayor soltura la interceptación porque es más pequeño El Salvador, pero ya cuando tienes un país más grande como es el caso de Guatemala, que es 5 veces el tamaño de El Salvador, hombre, ya con 936 kilómetros por hora vas más justo. Es una velocidad más justa para hacer interceptación. Por tanto, primer punto negativo que le encontramos al avión. Bueno, segundo, porque el primero es que no hay línea de montaje operativa. Después, el alcance máximo, aquí también tenemos que hablar de que obviamente al ser un avión a reacción, pues el alcance máximo va a ser inferior. Estaríamos hablando de 1.600 kilómetros ya en ferry, es decir, con estos depósitos de combustible, con estos tanques de combustible externos. De todos modos, anda un poquito en la media, quizás en la media tirando para abajo. En cuanto al techo de servicio, 13.200 metros.
aumenta el techo de servicio y en este tipo de aviones quiero comentar que el techo de servicio es bastante importante, es una característica bastante importante. ¿Por qué? Porque el combate aire-aire, vuelvo a repetir, una de las principales características es la velocidad, pero la otra es el techo de servicio. Porque al final quien se pueda situar por encima del adversario va a tener ventaja, tanto en el combate aire-aire dogfight, es decir, a cortas distancias, como el BVR, a largas distancias. O sea que en ese sentido es muy importante el techo de servicio. En este aspecto está más o menos en la media, también en la media un poco para abajo. En cuanto a la carga, tendríamos 2.340 kilos en 7 puntos de anclaje. Bueno, está bien para un reactor. Aquí sí que estamos en la mitad. Y también tenemos que incluir aquí en la suite de guerra electrónica, bastante importante, que es que posee un radar, el Grifo L, que es fabricado por la compañía italiana Leonardo. Seguramente os suene esa compañía porque es una de las más potentes a nivel aeronáutico y de hecho Guatemala seguramente emplee, vamos, casi al 100% algún equipo de ellos, porque prácticamente todas las fuerzas aéreas del mundo operan algún sistema de Leonardo. Y en cuanto al radar, bueno, es un radar pequeñito, es un radar básico, pero es un radar que ya nos sirve para hacer ciertas misiones de alerta temprana, de control del espacio aéreo. O sea, ya da esa capacidad, que ya no es poco. Ahora bien, es un radar de barrido horizontal, por tanto, las capacidades son un poquito más limitadas, como digo, pero ahí está. Ya tenemos radar, ya tenemos alerta temprana, ya tenemos una serie de capacidades. Al ser un avión de la OTAN, también fabricado por un país OTAN, por supuesto tiene el enlace de datos, el Link 16, volvemos a repetir, buena capacidad, buena característica, porque le otorga la capacidad para realizar misiones C2, es decir, de control y comando. Desde el avión se pueden dirigir operaciones, porque tenemos esa nube de información a nivel global, es decir, el avión puede recopilar datos del ejército guatemalteco, puede recopilar datos del resto de componentes de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval, al mismo tiempo y en simultáneo. O sea que desde ese punto de vista mejora mucho las capacidades de coordinación de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. También tiene sistemas de captación de señales electromagnéticas y las contramedidas prácticamente todas. Tiene el CHAF, tiene el RWR, tiene las míticas bengalas, o sea que tenemos bastantes contramedidas ya para que el avión tenga cierta supervivencia a sistemas antiaéreos. En cuanto al armamento, por supuesto, muy importante mencionarlo, bombas de propósito general, la Mark 82 y Mark 83, bombas guiadas, munición guiada de alta precisión, GBU 12, GBU 16, GBU 38, las Paveway 2, las Paveway 3 y las JDM. Repito por enésima vez, este no es un armamento que yo valore especialmente para Guatemala, porque son armamentos, ya las bombas guiadas, la munición de alta precisión, que te llevas a la guerra contra otro país. Necesitas atacar objetivos grandes y muy bien fortificados. En algunos casos se puede dar en guerra asimétrica también, sí, por ejemplo, Colombia las utiliza para atacar posiciones de las FARC, se utilizaron en Afganistán, en Irak, obviamente, y a lo mejor en algún tipo de circunstancia operacional se puede utilizar también por parte de Guatemala. Pero no es el primer armamento que me vendría a la mente si pienso en Guatemala. Ahora bien, los cohetes de 70 milímetros, aquí sí que sería un armamento más propicio para Guatemala. Y después tenemos los misiles, vuelvo a repetir, los aire-aire AIM-9L, Sidewinder. En este caso también tiene la versión modernizada del misil, pero ya digo, capacidad que recomiendo muchísimo a Guatemala tener, y especialmente si compras un avión de este estilo. Que repito y reitero lo que dije al principio del directo. Guatemala ya compró un avión tipo Leaf una vez, los Pampa. Después se canceló la compra, pero Guatemala ya compró un avión tipo Leaf. Entonces no es tan descartable que se vuelva a comprar. Ahora bien, de manera legal, está claro. Por tanto, si vas a comprar un avión de estos, tiene que ser para hacer de policía aérea, para tener capacidad de interceptación y para tener capacidad de superioridad aérea. Entonces, para eso es fundamental los misiles aire-aire. En este caso, de corto alcance, estamos hablando de un misil de 20-25 kilómetros,
pero que nos da un anillo de defensa antiaérea, más concretamente el segundo anillo, la defensa de punto. Entonces, imprescindible comprar estos misiles, aunque sea un puñado de ellos, unos 12, 14, 15. Estamos hablando de misiles de $100.000, o sea, son muy baratos y por ese precio tienes un puñadito, una reserva, por si acaso, por lo que pueda pasar, para cualquier circunstancia puntual. Tienes una capacidad de defensa para el país y a un precio ridículo. Es decir, por $1.000.000 tienes 10, 12 misiles y ya te sirves prácticamente. Después también opera el misil Iris-T, que básicamente es otro misil corto alcance aire-aire, pero está de fabricación europea, pero bueno, sería el homólogo europeo al AIM-9. Y después tendríamos el Phaeton 5, que es israelí. O sea que bien en ese aspecto, porque podemos utilizar varios misiles, podemos combinar o podemos buscar el mejor proveedor. Y esto, bueno, pues aumenta un poquito la versatilidad también a la hora de buscar esos proveedores, esos precios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también aumenta la operatividad, porque si, no sé, los Iris T van más justos en los plazos de entrega, pues puedes apostar por el Python, pues moverte más, obviamente más opciones siempre es mejor. Y después también el avión, ya aquí ya estamos hablando obviamente de otras capacidades, puede operar pods para misiones ISR y designador de objetivos como el Lightning II, que es de fabricación israelí, o sea que ya estamos hablando de capacidades obviamente más complejas, ¿no? Un paradigma de la defensa completamente nuevo. Hay un punto positivo de este avión, que es la propulsión, porque utiliza motores Honeywell E-Tech, es decir, motores estadounidenses y taiwaneses, mitad estadounidenses y taiwaneses. En concreto es el modelo F-124 GA100. ¿Y por qué comento esto? Porque Guatemala es, yo creo que el país más grande que todavía sigue reconociendo Taiwán. O sea que no habría ningún fallo y para Estados Unidos incluso sería algo positivo, ¿no? El que se apoye pues una compañía taiwanesa. Ya sabéis que Taiwán es uno de los principales aliados de Estados Unidos en Asia. Entonces, perfectamente. O sea, sería simplemente mencionarlo, ¿no? Porque se da la casualidad de que Guatemala es precisamente uno de los pocos países que todavía sigue rescatando la soberanía internacional de Taiwán. Entonces, bueno, simplemente mencionar eso. En cuanto a los precios, bien, en cuanto a los precios, hay 34 unidades operativas, disponibles para la compra, que son las que tiene la República Checa en reserva, más, ya digo, algunas de esta empresa civil, pero yo ahí no me metería, preferiría ir a las checas y el precio obviamente es barato. O sea, es barato, son células de segunda mano en buen estado operativo, es cierto, pero no dejan de ser células de segunda mano de un avión tipo Leaf. Entonces, podríamos estar hablando de los 8, 10 millones de dólares, o sea, un precio bastante bajo con el que Guatemala podría comprar bastantes unidades. O sea, si estamos hablando de un presupuesto de 300 millones, pues perfectamente te puedes ir a las 14 unidades también de este aparato. ¿Y por qué no digo 30 unidades, no? Que sería lo suyo si cuesta 10 millones por unidad. Bueno, básicamente porque también hay que operarlos, es lo que mencioné antes. Operar un avión de estos no cuesta lo mismo que operar un turbohélice. Es decir, a lo mejor operar este avión ya te cuesta, es un avión europeo, vamos a hablar en euros, 2.500 euros por hora de vuelo, cerca de $3.000 por hora de vuelo. Ya no estamos hablando de las cantidades que hablábamos antes. Y recordemos que hay que establecer un mínimo de horas de vuelo por aparato, unas 100 horas de vuelo. Entonces, si queremos que todos los aviones vuelen al menos 100 horas de vuelo, pues no podemos poner una cantidad muy grande de aviones. Tenemos que tener entre 12, 14, me parecen los apropiados. Ojo, que 14 aviones de estos es una barbaridad para Guatemala, para un país como Guatemala. O sea, tienes perfectamente cubierto el cielo y todas las amenazas posibles. Ahora bien, si Guatemala quisiese irse a por aviones nuevos, que ya digo, la única manera de que Guatemala adquiriera aviones nuevos de este tipo sería que pusiese encima de la mesa una oferta bastante grande por bastantes aviones, por más de 20 aviones, y eso no va a pasar porque nos salimos de presupuesto, ¿no? En ese caso estaríamos hablando ya de 18 a 25 millones de dólares por aparato nuevo, para que a la República Checa le saliese rentable volver a abrir esa línea de producción.
Ahora bien, hablando de la República Checa a nivel geopolítico, es quizás un país bastante insulso, que no aportaría grandes cosas a Guatemala, y estamos hablando de que es un país que vendería los aviones de segunda mano, entonces me desentiendo. Te vendo estos aviones, saco un dinerillo por ellos, que no le viene mal a la República Checa, obviamente, a nadie le viene mal, pues 100, 150 millones de dólares, pero sin más, o sea, no habría transferencia, bueno, igual algo así de conocimiento, pero a nivel industrial, económico, muy poca. O sea, la República Checa no es la mayor economía del mundo, eso es obvio. Tampoco es el avión, perdón, tampoco es el país que más influencia en la escala global tengas. Quizás algo, obviamente, en la Unión Europea, pero tampoco es el país más relevante de la Unión Europea, por tanto, a nivel geopolítico, poco que ganar. Puntos positivos de este avión, sobre todo el precio. Sobre todo el precio. Si se consiguen pescar algunos de segunda mano en buen estado, hombre, te puedes hacer con una flota bastante grande a un precio bastante ridículo. Si, estábamos hablando antes de, de 14 aviones de este estilo por 140 millones de dólares. O sea, es un precio absurdo. Es un precio que, hombre, si te los ponen delante, yo no le diría que no, la verdad. Pero más allá de eso, es un avión con limitadas capacidades, sobre todo frente a los demás que vamos a ver. Es un avión que geopolíticamente tampoco te trae ninguna ventaja, porque la República Checa, pues con todos mis respetos a la República Checa y con todo lo que quiero yo a los checos y que los admiro y creo que todos coincidimos, ¿no? Un país muy amigable, un país muy bonito y un país muy interesante, pero más allá de eso, a nivel geopolítico, hay que decir la verdad, y a nivel geopolítico, pues tampoco ni pinchan ni cortan, ¿no? En la escala mundial. Entonces, poco más que añadir de este L159 Alca.